Hola muchachos de México, ¿cómo están? Yo soy Brazuca y hoy voy a reaccionar el vídeo El gigantesco tesoro oculto de México, farsa o realidad, el tesoro pápago. Antes de todo los pido que suscríbete a mi canal, dale un like y comparte con tus amigos, ¿tá ok muchachos? El vídeo es del canal Universal City, es un buen canal que habla muchas cosas de México. Entonces, estoy muy curioso para saber lo que es el gigante tesoro oculto de México. Entonces, sem más demoras, vamos al vídeo. Existe una historia que hasta el día de hoy puede ser tratada como una teoría cuya realidad aún no ha sido probada, una historia contada por el primer jefe de la tribu de los Pápagos, Mauricio Montijo Lucero, la increíble historia del tesoro escondido de México. Los pido que díganme en los comentarios o que es pápago. Él de por sí es un personaje tan fascinante como su historia. Orgulloso de su raíz indígena, sostiene que los Pápagos son la tribu más antigua de América y que su cráneo es diferente a todos los demás. Por lo pronto, de esa cabeza brota incesante un torrente de fechas, cifras y datos, así como claves bancarias y contraseñas de internet. Abruman sus argumentos de que su historia es real y además legítima, y que con el apoyo de su pueblo ha viajado por todo el mundo haciendo gestiones para reintegrar esas cantidades monstruosas. Cuando le pregunté que si es verdad que estuvo en China, saca de la bolsa y me regala un billete chino, así que de creerle. Lo que no me fue gato fue bucear en una tonelada de documentos que me entregó para probar sus dichos, incluida una copia de un insólito pago al SAT por la espeluznante cantidad de 47.365.200 millones de pesos. Los reto a que lo lean, por concepto de impuesto acreditable pagado en el extranjero, por monto de inversión que retorna. Mauricio Montijo Lucero me muestra también cartas dirigidas al Banco de México, a Hacienda, a la Secretaría de la Función Pública y sobre todo a los presidentes Enrique Peña Nieto y al propio Andrés Manuel López Obrador, que hasta ahora no le han hecho caso, unos por rateros porque se querían quedar con el dinero y otros por mediocres porque no saben qué hacer, le dijo Montijo al entrevistador. El tesoro escondido de México, o una farsa billonaria. El hecho es que hasta el momento los mexicanos todavía no ven un peso de ese tesoro escondido, y al paso que van siempre estará escondido. Una serie de depósitos millonarios desde hace más de 150 años, por parte de gobiernos de México, que se han multiplicado con el paso del tiempo, oro, muchísimo oro, en bancos extranjeros, y que pertenece a todos los mexicanos. Entonces, todo esse tesouro mexicano está em bancos estrangeiros, seria isto então, por ser oculto? Vamos ver. Los que tienen 12 ceros, muchos listos para utilizarse en rubros como educación y salud, porque así se estipula como condición. Se trata de lo que se ha dado a llamar el tesoro escondido de México, un tesoro con todo el misterio y explicaciones laberínticas que son clásicas en esta clase de historias. Un depósito inicial cuantioso. La historia tiene un relatador desde hace años quien se llama Mauricio Montijo Lucero, líder de la tribu de los Pápagos, que habitan en Sonora y sobre todo en Arizona. Para efectos de la historia, lo importante es que Montijo Lucero también es representante común y agente liquidador de lo que llaman el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo, FMPPA, ese depósito que contiene esa riqueza de fábula. El sonorense lleva varios años contando la historia que ha revivido en meses recientes. Algunas entrevistas están en YouTube y por supuesto circulando en redes sociales, poniendo a salivar a muchos ante la estratosférica fortuna que está por arribar. De acuerdo con esa narrativa, en 1866, el gobierno de México hizo un depósito de 5 millones de pesos en oro en la Reserva Federal de los Estados Unidos. El objetivo, algo así como lograr u oficializar el reconocimiento del gobierno de México. ¿Cómo se obtuvo ese dinero? Por medio de impuestos al comercio exterior.
en los puertos, que de hecho era una importante fuente de recaudación. No queda claro por qué ese depósito no era para otros, sino que queda para los mexicanos, pero fue el principio de todo. Nada despreciable 5 millones en monedas de oro, sobre todo porque las estadísticas históricas de México consignan que en ese año 1866 circulaban en total poco más de 1 millón, 1,019 millones para ser precisos, en monedas de ese metal, pero de alguna forma el gobierno de México logró juntar un equivalente a 5 veces todo el oro circulante y lo mandó a la Reserva Federal estadounidense. Hay dos problemas adicionales con la historia. O al gobierno mexicano, porque estaba Maximiliano de Habsburgo, al que precisamente en 1866 se abandonaron las tropas francesas. Otra posibilidad es el gobierno de Benito Juárez, que ese año ganó importantes batallas contra las tropas del llamado Segundo Imperio Mexicano, o sea, un imperio contra las cuerdas o un gobierno ganando terreno en batallas, y también con enormes necesidades de recursos. Se abocaron a reunir un equivalente de 5 veces todo el oro que circulaba en el país para hacer un depósito, al parecer para ser reconocidos por no se sabe exactamente. Al menos en ese año ya había concluido la guerra civil en Estados Unidos, y el tránsito de esas carretadas de oro, uno puede imaginarse las carretadas y trenes con toda la seguridad necesaria hasta la capital estadounidense. Al parecer no tuvo problemas, pero hay otro detalle: la Reserva Federal no existía. De hecho, había muy pocos bancos centrales en esos tiempos. El de Estados Unidos se constituía hasta 1913, casi medio siglo después de supuestamente recibir ese depósito millonario. Más depósitos millonarios. Precisamente en esos años que se establecía la Reserva Federal, ya había de nuevo mucho dinero fluyente de México hacia el extranjero. Entre 1910 y 1920 un total de 4.500 millones de pesos, también en oro. Cada año a veces 300 millones, en ocasiones hasta 600 millones, salieron para alimentar ese tesoro. Quizá más impresionante que lo hecho por Benito Juárez o Maximiliano de Habsburgo, un país en guerra civil, con sucesión de gobiernos de Porfirio Díaz hasta Adolfo de la Huerta, con personajes como Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza, en medio mandaron cientos de millones a ese depósito. Esto mientras que la mayor cantidad de oro en circulación en todo el país durante ese tiempo, en 1918, rozó apenas los 64 millones. Lo que se supone se transfirió en total equivalía aproximadamente a todo el valor del PIB de México. En 1921, de nuevo una extracción de riqueza estratosférica. Todo esto, como siempre, de acuerdo con Mauricio Montijo, por territorios limítrofes entre México y Estados Unidos, y que quedaron finalmente en México. Algo singular porque no hubo movimiento de fronteras en esos años, pero es la explicación que ofrece. Y ese oro no solo ahí se quedó, al parecer en Bank of America y un llamado Banco de Londres, pero además se multiplicó con rendimientos de 5% anual, aunque es un misterio cómo se prestó oro y al mismo tiempo quedaba en resguardo. Al cabo de 99 años en que se supone duraba el contrato, se llega por fin a los tiempos actuales, y el interés compuesto hizo su magia a lo largo de ese siglo, aparte de que aumentó notablemente el valor del oro, y finalmente es tiempo de recibir algunos billones de pesos. 822.000 billones de pesos. La cifra más citada por Mauricio Montijo es que ahora hay alrededor de 822 billones de pesos en el FMPPA, aunque disponibles al parecer el capital no se puede tocar. Hay unos 22 o 24 billones, lo que daría para unos 3-4 años de presupuesto federal, o aproximadamente el valor de todo el PIB nominal del país en 2018. Todo ese dinero está a la espera de ser repatriado, y el único autorizado para hacerlo es el líder Pápago. Esa autorización la tiene en forma gracias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales y la Reserva Federal. Dice que de hecho ya hubo un pago de una parte de ese dinero a Hacienda por concepto de impuestos sobre la renta, algunos cientos de miles de millones, pero al parecer algo se detuvo con respecto a lo fuerte. Todo esto porque Banco Santander no ha dado la clave necesaria para que proceda la transferencia, pero solo es cuestión de que el presidente López Obrador y el titular de la CHCP
den la autorización, realmente se aboquen a esto y listo. Eso sí, se necesita que actúen con rapidez, porque de lo contrario el dinero puede ser transferido a otra cuenta. El hecho de que hasta el momento los mexicanos todavía no ven un peso de ese tesoro escondido, y al paso que va siempre estará escondido. Lo realmente llamativo de esta historia es que semejantes farsas sin pies ni cabeza encuentren un público quizá ávido de buenas noticias en un entorno económico que no es precisamente favorable. Hasta el momento no sabemos si se trata de una farsa, una teoría, una realidad. De ser cierto, este tesoro tiene el potencial de transformar el país para siempre, afirma Montijo, el jefe de la tribu de los Pápagos, y llevarnos al primer mundo. Afirma, porque muchas preguntas sin resolver quedan en el aire. Si es cierto, ¿por qué el gobierno no hace nada para devolver ese gran tesoro a México? Otra, ¿por qué el defensor de ese tesoro no expone eso en la conferencia del presidente para hacer que todo el pueblo de México se entere de esto? La verdad, lo que sí es cierto es que existen muchos tesoros propiedad de la nación en el extranjero, como los siguientes: Código Dresde, Tesoro Maya, Penacho de Moctezuma, Mural Huichol, pinturas de Frida Kahlo, máscara de Tezcatlipoca, máscara de Quetzalcóatl, Códice Ubín, Nicán Mopoc. Estos y otros arrebatados por parte del extranjero a México a lo largo del tiempo. Hasta el momento se desconoce la realidad, pero confío en que la verdad saldrá a la luz y esperamos que, de ser cierto, este tesoro regrese al país junto con los otros y sea reclamado por el pueblo y el gobierno mexicano, tesoros que tanto nos hacen falta. Bem, muchachos, acabamos de chegar ao fim de mais um grande vídeo de Universal City, esse grande canal que fala muitas coisas sobre México. E o vídeo de hoje foi El Gigantesco Tesouro Oculto de México, Farsa ou Realidade, El Tesouro Pápago. Então, como esse tesouro sumiu do México? Para onde foi? Diz que os estrangeiros tomaram conta desse tesouro mexicano e também de muitas outras obras muito importantes de museus mexicanos. Sem dúvida, se México recuperar esse tesouro todo, se tornará a maior potência da América Latina, pois terá muita prata, muito dinheiro, e espero que México consiga este tesouro de volta, que pertence ao povo mexicano, e esse dinheiro não pode quedar em outros países, sim? Então, México tem tudo para ser uma grande potência com este dinheiro. Isso aí, muchachos. Los pido que suscríbete ao canal, dá um like, compartilhe com seus amigos, tá ok? Terá mais vídeos para vocês. Então, espero que lhe haya gostado do vídeo. Les deixo aqui um grande beijo, um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!